Estás escuchando El patriarcado es un juez Soror, revista que nos juzga feminista, por nacer. Y nuestro castigo en UTA Radio. es la violencia que ella ve. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a tu programa que se transmite los jueves a las 7 de la noche por www.radiouta.com y en su repetición los domingos a las 11 de la mañana. Recuerda que también nos puedes seguir a través de nuestro canal de YouTube Soror Encuentro Feminista. No olvides que al terminar el video puedes mandar algún comentario o alguna sugerencia que con gusto atenderemos. Todos los domingos a las 11 de la mañana en nuestro canal de YouTube Soror Encuentro Feminista. Pues bien, en este canal también puedes consultar los programas anteriores, consultarlos, mirarlos, reproducirlos y comentarlos. Y suscríbete a tu programa Soror Encuentro Feminista. Bien, en esta ocasión nos acompaña y recibimos con mucho gusto, con mucho agrado, a la diputada Flor Alma Gómez Santis. Ella es diputada del Distrito 21 en Tenejapa, Chiapas, de esta legislatura, de la legislatura 68. Bienvenida, diputada Flor Alma. Buenas noches, ¿cómo se encuentra? Hola, Teika, muchas gracias por la invitación. Buenas noches y buenas noches. Saluda a todo tu auditorio y pues contenta por poder estar este día en tu programa. Sí, diputada, pues nosotras muy contentas, puesto que estamos contigo en esta entrevista, en esta charla, en el marco que realizamos desde Soror con mucho interés, con mucha atención, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, celebrado recientemente este 5 de septiembre de este 2022. Sabemos que los liderazgos de las mujeres indígenas no son nada fáciles, no es nada fácil el ejercicio de ellas. Es por eso que además de un gusto, es un gran honor que estés aquí, diputada Flor Alma. Queremos que nos platiques cómo has llegado a este espacio, pero antes quiero presentarte al público que nos mira y que nos escucha. La diputada Flor Alma Gómez Santis es una mujer muy joven. Ella, quiero comentar porque miré tus datos en tu página como legisladora. Ella es nacida en el año 92. Ella nació en Ochuc, Chiapas, México. Es en la actualidad, en esta legislatura, es presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez. También es vicepresidenta en la Comisión de Grupos Vulnerables, en la de Bosques y Selvas, en la de Vivienda y en la de Culturas Populares. Ella es maestrante en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, es maestra en Docencia y Educación por la Universidad José Vasconcelos y su especialidad es en políticas públicas y agendas legislativas con enfoque de género. Sabemos también que tienes una larga trayectoria, has sido docente en escuelas de educación básica y del bachillerato y que ahora estás desempeñando esta nada fácil tarea como legisladora. ¿Me falta algún dato, diputada Flor Alma, acerca de tu formación, de tu trayectoria? Bueno, yo creo que más que los perfiles académicos, más bien como esos procesos que he pasado con las compañeras, pero también comentar que en algún momento pues fui parte de la beca del Fondo de América Latina y el Caribe en la especialidad que nos dieron de expertos de pueblos indígenas y cooperación internacional. Comentar eso nada más y que somos parte de la red de juventudes indígenas de América Latina y el Caribe del FILAC.
Sí, muchas gracias, muy bien, sí, también. No es fácil obtener estas becas, también es una distinción para lograr tu formación. Diputada, este programa lo realizamos como un compromiso hacia las mujeres lideresas indígenas. En este día, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas. ¿Cómo ha sido tu trayectoria como mujer de política? ¿Cómo has llegado tú a este espacio de hoy en día, a este espacio de legisladora? Bueno, yo creo que desde hace mucho tiempo me movían varias cosas, ¿no? Sobre todo el tema de las mujeres y niñas en ese entonces. Desde los 16 años, creo que cuando estaba en segundo de secundaria me empieza a inquietar muchos temas, como el tema de las desigualdades del entorno familiar, ¿no? De los roles de género, de que tú tienes que hacer esto y tú te tienes que quedar en la casa y tú tienes que cuidar, apoyarnos en el trabajo y la economía, ¿no? Y cosas como esas. O aspirar al matrimonio desde muy jovencitas. Entonces fueron cosas que a mí no me gustaron en un inicio, desde estos trabajos que pasan mucho en las comunidades, o bueno, en mi pueblo pasaba muchísimo en aquel tiempo cuando me tocó estar en la secundaria, que pues las hermanitas eran quienes a veces le hacían las cosas a los hermanos, ¿no? Como lavarles, atenderlos y un poquito como esta formación que a veces eh, nuestras madres tenían por falta de, tal vez tiene que ver el colonialismo, tal vez la falta de información, tal vez esa... Eh, el contexto en el que ellas se formaron. Tampoco quiero tachar de quizás de, no sé, inconsciencia y demás, pero tiene mucho que ver el contexto. Entonces hubieron varias cosas, empezando por eso, por las desigualdades, que me movieron, ¿no? Para poder impulsarme, prepararme sobre todo, ante todo, en el ámbito educativo, académico, reconocer cuáles eran mis derechos, saber qué derechos se nos estaban violentando, fui caminando con organizaciones de sociedad civil, algunas colectivas y demás, y algunas compañeras. En ese entonces, pues yo descubro cuáles son nuestros derechos y qué derechos constantemente se nos estaban vulnerando, pero que no sabíamos que se nos vulneraban porque a veces no conocemos nuestros derechos o a veces está tan normalizada la violencia y sabemos, ¿no? Está de más decir o sabemos que las mujeres indígenas, una por ser pobre, indígena y mujer, eres triplemente vulnerada, ¿no? Más bien vulnera nuestros derechos. Entonces, ese tipo de cuestiones a mí me hicieron acercarme a espacios donde demandamos siguen demandando y demandábamos nuestros derechos, justo con algunas otras compañeras de los Altos de Chiapas que nos encontramos en organizaciones de sociedad civil. Y justo, pues yo migro después de terminar la secundaria a San Cristóbal de las Casas y pues ya me formo en un covach y empiezo a convivir con compañeras que pues te van de alguna otra forma compartiendo un poco de sus saberes, ¿no? Y compañeras que también son de pueblos que tal vez salieron mucho antes y que nos van comentando que existen otras cosas, que necesitamos luchar por nuestros derechos, que lo que estamos haciendo a veces es feminismo desde la comunidad, pero no lo sabemos. Entonces, de ahí empieza mi interés en el tema de los derechos humanos, que también es algo muy importante que he descubierto dentro de este caminar, que hay que tener conciencia de los derechos humanos. O sea, siento que de nada sirve a veces estar en espacios y no tener presente los derechos humanos. Entonces, yo empiezo desde ese entonces a incidir en temas políticos, no necesariamente políticos partidistas, pero sí a tomar decisiones políticas como definirme feminista, definirme compañera de otras compañeras que quizás en ese entonces no sabían cuáles eran sus derechos y empezamos a trabajar el tema de fortalecimiento desde las comunidades indígenas, con temas sobre salud sexual y reproductiva, derechos humanos, entre otros temas ahí en las comunidades que en su momento Claro. era como fuerte abordarlos. Y un poquito así inicia esto, ¿no? Y el camino y azares del destino pues nos van guiando a justo a estos espacios de toma de decisión. En algún momento me tocó pues estar en el tema de docente, ¿no? Y posteriormente
coordinar un programa de mujeres, ¿no? Estar aquí en el estado coordinando los centros para el desarrollo de las mujeres, posteriormente coordinar un programa federal del Instituto Nacional de las Mujeres con más impacto, con ese recurso que a veces hace falta en las organizaciones y tratar de hacer las cosas desde una postura distinta, ¿no? Tratar de abonar y que es importante la incidencia desde los espacios en los que estés. Y ahí es cuando yo empiezo como a tener más presencia en el tema político y descubrir que es necesario llegar a estos espacios para poder tomar decisiones importantes y pues hacer esta incidencia que muchas otras compañeras tal vez no lo han podido hacer por esas carencias y esas desigualdades justo que existen. Un poquito eso. Sí, claro, es por un lado es sorprendente, llama mucho que una mujer tan joven y ya con una trayectoria tan larga en ámbitos tan difíciles, ¿no? Como el del ámbito de la política, de las mujeres en la política, pero además el de las mujeres indígenas en la política. Son ámbitos muy difíciles. Tú eres actualmente en esta legislatura, la legislatura 68, eres presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez. Yo quiero preguntarte algo muy particular. Las niñas en la actualidad, las niñas de Chiapas, ¿cómo se vive? ¿Cómo es la situación? Me parece que tiene algunos matices bastante delicados. ¿Tú qué nos comentas al respecto? Sí, totalmente. Bueno, el contexto de Chiapas o sea, tiene sus particularidades como otros estados. Sin embargo, hay regiones en las que pues van en un proceso quizás un poquito más lento que el de las ciudades grandes o las urbes. Yo creo que hace falta que empecemos a respetar los derechos de las infancias. Sobre todo el de las niñas, ¿no? Que en muchos casos pues no son respetados. Pareciera que pues las niñas no tienen como ese mismo derecho que los niños varones, ¿no? Eh, Existen algunas situaciones complejas como el tema del abuso sexual, entre otros temas, el tema del matrimonio por arreglos, por usos y costumbres, el tema de las maternidades tempranas. Entonces siento que se ha coartado un poco el tema de sus derechos justo por el contexto y porque en muchos casos me parece que hace falta la difusión de cuáles son los derechos y que hay leyes que castigan el hecho que se violente los derechos de las niñas. Sí hay situaciones complejas. También quiero decir que también hay avances en unos aspectos tales como ya tenemos derechos y esos ya están las leyes y eso es muy importante, hay convenciones, hay tratados internacionales y demás, pero es a veces complejo hacer que justo lo que está plasmado en las leyes y en un documento sean garantes, ¿no? Y que se respeten y que quienes violentan pues entiendan que no puedes violentarlas. Entonces, comentar un poquito eso. Claro. Cuando tú hablas de los matrimonios arreglados, ahí es por usos y costumbres, ¿estás hablando también de los matrimonios infantiles? Probablemente, porque, bueno, o sea, anteriormente en épocas de mi madre, pues las mujeres se unían desde los 14, 13 años, ¿no? Para mí es una niña alguien de 12 años. Sin embargo, no voy a decir que en todos los lugares de Chiapas, claro que no, pero de repente en algunas comunidades como muy lejanas, muy ya aledañas, de repente se ha escuchado de este tipo de casos, ¿no? De que pues tú te vas a casar con él, estamos esperando que crezcas y cosas como esas que parecieran que no son malas en su comunidad y que pareciera que hay que respetar esas costumbres de los usos y costumbres de los pueblos indígenas, que siempre he dicho que, o sea, yo respeto totalmente nuestras costumbres y respeto los usos y costumbres, pero no respeto la violencia, o sea, no podemos violentar
a las mujeres, a las niñas y cualquier otra persona. Entonces, sí hemos escuchado algunos casos. Anteriormente, en mi anterior trabajo, pues de repente tocaba como que escuchar este tipo de cosas. Pues es que ya la están preparando para, no sé, con su compadre del papá, yo qué sé, Juan, ese tipo de cosas. sí. Sí. Entonces, un poco eso que pues se ha escuchado y se ha escuchado fuera del estado también que sucede y pareciera que una niña de 12 años pues ya es una mujer mayor cuando no lo es. O una niña Claro. de 9 años que de repente les decimos, o 8 años los papás, no, pues es que tú te vas a casar con no sé quién y no, desde ahí empezamos a violentar esa parte de su infancia, ¿no? De ya estar como empatándolas cuando ellas ni siquiera saben y son niñas. Sí, qué difícil es entonces lograr esta armonización como legislativa en el sentido de qué hacer con la ley o cómo aplicar la ley frente a los usos y costumbres, ¿no? A las tomas de decisión realizadas bajo el mandato de los usos y costumbres, pero que además son los usos y costumbres impuestos desde un poder patriarcal, ¿no? Desde una jerarquía patriarcal. Quienes dictan los usos y costumbres, pues son los patriarcas, ¿no? Los hombres Totalmente. de la comunidad. Entonces se van sumando los obstáculos para implementar la ley, ¿no? Para lograr el ejercicio de la ley y disminuir estas incidencias en esta violación a los derechos de las niñas y de las mujeres. ¿Qué hacer? Tú has pensado, tú has trabajado en tu legislatura, ya como legisladora, el qué hacer, alguna propuesta Bueno, que ya hayas trabajado. Bueno, hemos hecho exhortos en materia Uh -huh. de prevención. Justo ahorita, derivado del contexto, pues ya tenemos una ley, ¿no? De atención y demás, pero sin embargo, es complejo que, como te comento, que las leyes y el papel sean garantes, ¿no? En un estado tan diverso como lo es Chiapas y que pues existen en algunas comunidades diversas mm, formas tradiciones o muy tradicionalistas que afectan a las mujeres en algunos casos. Estamos trabajando una propuesta que va dirigida a Secretaría de Educación, que sentimos que es por ahí donde podemos incidir, ya que donde sea en las comunidades más lejanas, pues cuentan con una escuela, ¿no? Y a veces en las comunidades indígenas, sobre todo a mí que me toca estar en un distrito indígena, pues los maestros son como una especie de autoridades o son tomados o tomadas muy en cuenta para las tomas de decisiones en algunas comunidades, ¿no? Existen los comités de educación, los agentes y demás, donde siempre recaen sus reuniones en estas escuelas. Entonces, creemos que a través de educación, que se realice justo este exhorto, este punto de acuerdo y empiecen a trabajar el tema de la prevención, porque sucede que hemos hecho algunas acciones anteriormente sobre justo con relación al tema del abuso sexual o violencia en las infancias, pero, o sea, ¿qué hacemos para prevenir? Actuamos cuando ya está, ¿no? Caíamos en cuenta que ya actuamos para atender y demás y canalizar a las víctimas, pero ahorita es como, bueno, hay que actuar, hay que prevenir esto para evitar este tipo de violencia hacia las infancias. Es alguna de Sí, las acciones que tenemos ahora pues algunas jornadas que en coordinación con el Ejecutivo e instancias correspondientes, pues hemos tratado como de que bajen a nuestros, al distrito y que recurran, ¿no? De repente a las invitaciones que hacemos como algunos foros, conversatorios, un poquito para que vayan conociendo las personas tomadoras de decisiones en los municipios, como las presidentas de los DIF, quienes cuenten con instancia municipal de las mujeres, vayan y vayan atendiendo este tema con perspectiva de derechos humanos sobre todo. sí, claro, y con perspectiva de género. Fíjate que quiero compartirte a ti, al público que nos acompaña,
En días pasados participé de un encuentro de mujeres indígenas, en el marco, previo al marco del Día Internacional, que es de este día 6 de septiembre, el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Entre las mujeres participantes, por supuesto, fue un encuentro de mujeres indígenas. Entre las mujeres participantes, digamos, la organizadora, más que la organizadora, como la que condujo el encuentro, otorgó bastones y como los que los obsequia, los otorga, digamos, en un ceremonial, ¿no? Otorga los bastones a otras mujeres, como estos que portan los hombres en las diferentes comunidades, estos bastones de mando, ¿no? Que tienen los consejos de hombres, que son los tomadores de las decisiones bajo el mandato de los usos y costumbres. La mujer que otorgó los bastones a otras mujeres lideresas indígenas aclara, no son bastones de mando, son bastones para acompañamiento, para sostener el camino, la trayectoria. Esto me parece, me entusiasma, me parece extraordinario, pero no dejé de pensar, no dejé de reflexionar. ¿Cómo está tan normalizado el poder jerárquico de los hombres en las tomas de decisiones, para las tomas de decisiones, en estas comunidades donde se manejan por usos y costumbres, a tal grado que una mujer no puede portar un bastón de mando? Ni aún con la trayectoria que hicieron en este ceremonial, ni aún con el reconocimiento a otras mujeres y sus trayectorias, les otorgan el bastón de mando. Es un bastón como de acompañamiento, como para sostener. Entonces, sí está difícil. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene varios señalamientos y tiene cauces para atender la violencia, para prevenirla, para sancionarla y para erradicarla, y se trabaja en pos de ello. Pero definitivamente con esto que tú nos estás compartiendo, diputada, se mira en algunos territorios muy difícil desde la prevención. Sí, totalmente. Bueno, el tema de los bastones de mando también es una conversación también compleja, ¿no? De lo que significa aportarla y que justo a veces pareciera que tienes que hacer el triple para poder tener el bastón de mando para tú portarlo, ¿no? Que justo tienes que ganarte a toda la comunidad y en su mayoría la comunidad, quienes representan o quienes están en las tomas de decisiones, pues son varones, ¿no? Y pues un varón es complejo que te reconozca la trayectoria que tienes, ya sea comunitaria o ya sea académica o política, es un poco compleja realmente. Sí, muy complejo, muy complejo. Al respecto también de este día, tengo muy presente lo de este Día Internacional de las Mujeres Indígenas. También participé en un encuentro de mujeres indígenas lideresas, pero he revisado la nota de tus actividades del día de ayer, y no, del día ayer, que fue el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, pero hoy, diputada Floralma, ha recibido la visita de has recibido la primera visita oficial a México de la relatora especial para atender los derechos de las y de los desplazados forzosos internos en el estado de Chiapas. O sea, para atender este fenómeno, este problema del desplazamiento forzoso interno de hombres y de mujeres en el estado de Chiapas. ¿Qué ha resultado de esta visita, diputada? Compártenos. Bueno, la relatora nos visitó, tuvimos una comisión de diputadas y diputadas que atendimos a la relatora. Ella manifestó algunos puntos importantes
quisiera decir algunas recomendaciones que yo las tomo como recomendaciones, en las que manifestó la importancia del tema del tejido social. Y sobre todo, a mí me pareció como muy esencial algo que comentaba. Yo le manifesté que soy diputada por el Distrito 21, que Chenaló, Aldama y Chalchihuitán son de mi distrito, que es donde hay una mayor parte de personas en situación de desplazamiento interno por conflictos agrarios, sociales, políticos y demás, ¿no? Entonces ella me comentaba como mucho esta importancia que ha tenido con el grupo de las abejas de Actial, con quienes también se reunió, recomendar justo la atención o sea, atender la ley como es, ¿no? No solo decir, sí, estamos trabajando y vamos a atenderlo y eso, o sea, atender totalmente, respetar los tratados internacionales, trabajar con perspectiva de los derechos de los pueblos indígenas, trabajar, incorporarlos, ¿no? Dentro de su discurso, pues fueron de las partes que yo rescato y también esta parte que recomendó de pues darle seguimiento a la ley que tenemos en el estado de Chiapas, que fue la primera en establecerse a nivel nacional por el conflicto que sucedía en aquel tiempo. Entonces lo que queda acá es pues justo estudiar esta ley que tenemos, analizarla bien porque pareciera que pues de repente dejamos vacíos y nos olvidamos de algunos compromisos que se tienen en las leyes, ¿no? Y ahorita estamos tratando, de acuerdo a nuestra agenda con el equipo, justo atender algunas de los puntos que se remarcan en esta ley, ¿no? De verificar efectivamente que se estén respetando esos derechos, verificar que se esté cumpliendo con algunos puntos que remarca, como el tema de la creación de un consejo que está, yo sé que está el consejo y que ya previo a esta reunión con la relatora, ya con mi equipo teníamos la iniciativa de la creación de una comisión de atención a la situación de desplazamiento, la cual nos comentaron dentro del Congreso que no era pertinente porque ya había un consejo dentro de Secretaría de Gobierno, que es parte del Ejecutivo, donde pues sería como replicar trabajo. Entonces, en lo que nos quedamos paradas y esperando también justo, qué bueno que hubo esta visita de la relatora, pues ver qué está pasando con el plan y programa que tiene, ¿no? Saber si hay un programa, ¿no? Un poquito verificar las acciones, el impacto y que se le dé este seguimiento al tema de desplazamiento por la situación que pasan. Y es que la situación del tema que hay en estos municipios, pues es demasiado complejo. Se han sabido de disparos que han afectado justo a personas, en este caso a niñas, y entonces es urgente atender el tema con pertinencia también cultural Sí, y tenerlo en la agenda. sí, diputada, como para que comprendamos más este fenómeno del desplazamiento forzado interno, ¿podrías explicar en qué consiste y a qué poblaciones afecta más? Ahora has mencionado a las niñas. ¿Cómo se desarrolla este fenómeno? Bueno, el tema del desplazamiento en el estado, pues ya tiene este tiempo atrás, de años atrás, desde la masacre de Actial, ¿no? Y si hablamos específicamente de la región de los Altos, donde pues por conflictos territoriales, peleas de hectáreas y demás, grupos en esas comunidades como Aldama, Santa Marta, Chalchihuitán, Chenaló, pues han tenido como una fractura en cuanto a tener estabilidad como comunidad o como municipios vecinos. Entonces, eso ha creado que las familias tengan que migrar internamente, que se vayan a otros municipios o que migren a San Cristóbal de las Casas, que es como el centro de los Altos de Chiapas, o que algunas permanezcan en las montañas mientras paran los disparos, que de repente es como por temporadas que empieza, ¿no? Ese conflicto de que, pues, no, de repente me llaman a mí, me dicen, no, pues es que diputada, ahorita están disparando, no puedo salir. Y es un tema también muy lamentable porque a veces me toca reunirme con la presidenta municipal y
y me dice, pues es que diputada, no puedo llegar al evento en el que me invitas justo ayer y por esto, por lo otro, y pues mi comunidad es casi cerca donde está el enfrentamiento y pues no podemos pasar. Entonces es como muy, muy triste esa parte porque en su mayoría afecta a las mujeres artesanas, también es otro punto, y a Claro. las ¿Y infancias quién que... va contra quién, diputada? Ah, ¿Quién va contra quién? ¿Quién va contra quién? entre ellos, los pobladores, a veces entre no quiero errar en la información, pero sé que de repente entre la comunidad de Santa Marta con los que viven en Aldama, las comunidades de Aldama, o a veces entre los municipios aledaños, quienes están en ese conflicto territorial, que ya han firmado acuerdos de paz y civilidad y demás, pero como que de repente surge una ruptura en esos acuerdos y esos avances y de nuevo, ¿no? Entonces, es un tema muy complicado la situación de desplazamiento interno en la región de los Altos, porque sé de algunos otros espacios donde pues ha habido desplazamiento por X o Y razón, ¿no? Como más particulares, que sí desconozco un poco. Lo que sí puedo comentar es de la región, que es un tema que pues está acompañado de organizaciones, sociedad civil, como el FRAIBA, entre otras, ¿no? Por la complicación que tiene los conflictos que hay entre a veces las mismas comunidades, los mismos pobladores. Sí. Entonces, bueno, tomando el tema, ya lo has mencionado, esto afecta de manera muy fuerte, muy grave a las mujeres artesanas, pero no solamente a las mujeres artesanas, a las niñas, a toda, Todas las personas. a toda la población, en particular a las mujeres. Es así como retomo entonces el tema de los liderazgos políticos de las mujeres. ¿Tú cómo miras en la actualidad en el estado de Chiapas a las mujeres de tu generación, a las mujeres jóvenes llegando a los espacios políticos, a los espacios de toma de decisiones? ¿Cómo es este camino? ¿Hoy en día es mejor que antes o falta mucho? ¿Cómo lo ves tú como legisladora? Uy, bueno, es mejor que antes, sin duda, a nuestras abuelas y madres, sin duda les costó mucho más, pero siguen habiendo carencias, honestamente, en la participación de las mujeres, no solo indígenas, rurales y todas las mujeres en general, pues de repente es un poco más complejo. Sin embargo, para las mujeres indígenas y rurales es todavía más complejo por la situación en la que se encuentran y por el tema de el acceso a la educación y cómo llegar a estos espacios donde a veces te pueden poner en un espacio, pero solo usar y no tomar decisiones, ¿no? Una situación que de repente surge. Pero yo ahora noto muchos liderazgos políticos que están haciendo un gran trabajo, no necesariamente desde el ámbito partidista, en el Congreso o en espacios del Ejecutivo, en otros espacios, sino que también están haciendo, yo conozco muchos liderazgos en Chiapas que están trabajando muchísimo el tema político desde el activismo, que también es de reconocerse, pero hay una complicación también a veces de que esos liderazgos lleguen a los puestos de toma de decisión como en el que yo me encuentro, ¿no? Creo que es un poquito Sí. más complicado a otras compañeras que pues sea como sea, pues son jóvenes y también están en este espacio, pero que quizás no cuentan con esa trayectoria que se debe de reconocer de las compañeras que llevan un trabajo de muchísimo tiempo y que deberían estar en esos espacios porque tienen la capacidad y porque también lo merecen, ¿no? Y porque sin duda desempeñarían un trabajo muy importante. Yo reconozco a muchos liderazgos indígenas y no indígenas, rurales, que ahorita están haciendo un trabajo impresionante, las activistas feministas, defensoras de los pueblos originarios, de las mujeres, las artes y las culturas. Honestamente, en ese aspecto, yo sé de muchas compañeras referentes también muy jóvenes con un gran liderazgo político y que pues desde sus espacios están haciendo mucha incidencia. Y pues nosotras pues ahí vamos tratando Ahí de van. incidir lo que podamos. Sí. ¿Tú has llegado a este espacio legislativo por el voto popular? Fue Sí, un espacio.
¿Cómo han Mayoría relativa. logrado de mayoría relativa? Ok, esto me lleva un poco al siguiente punto que es muy inquietante. ¿Cómo es, cómo es cómo se vive en un ámbito de violencia, ¿no? Digo, nuestro territorio está coloreado por todos los colores de la violencia, ¿no? Mucha violencia en el territorio nacional. De acuerdo con la encuesta nacional de relación de los hogares, publicada recientemente, hace la semana pasada, se mira al estado de Chiapas como el estado menos violento contra las mujeres, en donde menos violencia. Sin embargo, sabemos de casos fortísimos, gravísimos de violencia hacia las mujeres, de violencia política y de violencia en otros ámbitos. Aquí tú quisieras rescatar algún caso, algún punto, cómo se logra vivir en lo cotidiano, cómo las mujeres del estado de Chiapas, como tú lo has dicho, las mujeres indígenas, las mujeres rurales, las mujeres no rurales, viven en su cotidianidad en el estado de Chiapas. Bueno, yo creo que sigo comentando que pues las desigualdades son muy visibles en muchos casos y pues la violencia, coincido en que pues está presente, que se están tomando acciones desde el gobierno del estado, claro que sí, pero pues es un tema que pues de repente no se puede llegar a todos los lugares. Por ejemplo, el tema del derecho a decidir, que de repente se vulnera, no sé, desde derechos como estos, ¿no? Desde violencias como decidir cuándo quieres ser madre y cuándo no quieres ser madre, decidir sobre tu propio cuerpo, que también se ha violentado en algunos casos, el tema de no respetar justo los conocimientos que tienen las mujeres, la violencia que de repente han vivido las parteras o las médicas tradicionales justo por no reconocer esa sabiduría que tienen, la violencia política que también es un tema muy importante, que a veces pareciera que las mujeres carecemos de capacidad y que somos unas ineptas y de repente nos violentan. Estamos al escrutinio público, dicen, pero pues eso no sustenta que deban o, o sustente que nos puedan violentar, ¿no? Pero sin embargo, Sí, en muchos casos lo hacen, que pues sí, siempre pasa, ¿no? Yo me sé de varias compañeras que de repente dicen, pues es que tiene su puesto porque es amante de no sé quién. Pues llegó en su puesto porque pagó no sé cuánto, cuando a veces, has vivido con una precarización, ¿no? Como estas cuestiones que de repente son violentas y que parecieran que están tan normalizadas. Pareciera que la gente no cree en la violencia que nos afecta a nosotras, como la violencia psicológica, la y violencia demás. digital. La violencia digital, diputada Floralma, fíjate que esto lo señala también la ENVIRE, la Encuesta Nacional de los Hogares 2021. Chiapas sí es un estado con una alta incidencia, un porcentaje altísimo de violencia digital, ¿no? Esto está muy presente en estados como Chiapas, entre otros, en el territorio nacional. ¿Cómo se vive esta situación Uf, sí, entre las totalmente. Bueno, mujeres? la violencia digital yo creo que ha sido como un puente para agresores, ¿no? De tratar de violentar a las mujeres. Y justo yo aplaudo que exista la ley Olimpia, aunque en las comunidades indígenas y en algunas comunidades rurales pues no es conocida y muchas mujeres pues no denuncian porque no conocen que existe justo esa ley. Sabemos de varios casos anteriormente, me tocó justo hacer como un mapeo de mujeres que habían sido expuestas y que nunca fueron y levantaron alguna denuncia y demanda justo por el contexto donde se encontraban, a veces contextos donde pues la autoridad es
un juez de paz y conciliación donde llega a un acuerdo con el violentador y pues paga una multa y ya se olvidaron, ¿no? O donde la mujer pues es reprimida por su propia familia de decir, a ver, ¿sabes qué? Te vas a ir a San Cristóbal o a Tuxtla o a la Ciudad de México y no te vamos a ver un mes porque fallaste a la familia y hay un video de ti, no sé, ese tipo de violencias que justo existen por la cuestión de pues violentarte a través de exponer, no sé, videos, fotografías, pero pues también esta violencia que existen ahora en las redes sociales, ¿no? De los bots a veces, ¿no? Que empiezan como ahí, hasta pagan a gente para que te suban notas, en el caso más político, y pues te inventen, o sea, cosas, ¿no? Etcétera. Entonces la violencia digital en el estado, pues ha estado presente, sí, muchas otras compañeras y mujeres hemos sabido que han sido afectadas, y pues bueno, no quiero decir que estamos al 100% en el estado de Chiapas, sí hay algunas complicaciones que hay que atender y que pues como diputada local, pues desde el legislativo, de acuerdo a mis competencias, pues también exhortar y trabajar de la mano con las instancias que tengan en su política la atención de la prevención de atención a las mujeres, también justo con organizaciones de sociedad civil, compañeras activistas y feministas, estamos trabajando con ellas para atender justo temas con relación a las mujeres. Justo el día de mañana vamos con unas compañeras de activistas a hacer unas entregas al penal de San Cristóbal, al Cerezo Chico de San Cristóbal, las casas a mujeres en situación de reclusión y también justo ver qué posibilidades hay en este tema. Entonces estamos como tratando de ahí atender algunos ejes de la agenda y tratar como de incidir lo más que podamos, porque tú lo dijiste, la violencia está en todos los colores y está como en varios ejes, o sea, la violencia a mujeres que no tienen sentencia y están siendo violentadas, ¿no? Por tenerlas encerradas, la violencia de las parteras por no ser reconocidas y criminalizadas, y las otras violencias que conocemos desde el tema, la violencia digital y la política, ¿no? O sea, reconozco que hay mucho trabajo que hacer y que es importante justo generar incidencia y tratar de colaborar lo más que podamos desde el Poder Legislativo. Claro. En el caso de las mujeres en situación de reclusión, ¿es alto el número en el estado de Chiapas? ¿Es alto el número en estas comunidades, en estas cárceles? Podría decir que tal vez un término medio, sí sabemos que hay mujeres en los penales en los que cuenta Chiapas, como el Amate, el 5, que es en San Cristóbal, en Tapachula, aproximadamente hay como 20, 30, 40 en cada uno de esos penales, a diferencia de los penales los varones, pero que hay mujeres en situación de reclusión, las hay, nada más que tal vez no es a la misma magnitud que los varones. Los varones. Y para ir cerrando, diputada, solo por revisar el tema una vez más, ¿cómo se encuentra la relación, cómo se encuentra el tema de la ILE, de la interrupción legal del embarazo entre las mujeres del estado de Chiapas? ¿Es accesible? Ya es ¿Qué tanto interfiere la sociedad, los grupos sociales alrededor para que se realice, para que se lleve a cabo? ¿Cómo está la situación? Bueno, en el estado de Chiapas, pues, recordemos que hay una gran población religiosa y que pues también se respeta esa parte, ¿no? Las diversas posturas. Sin embargo, siento que estos grupos, providas y religiosos, pues han limitado el avance de la legalización, y de la interrupción legal del embarazo y entre otros puntos importantes con relación al aborto. Algo muy importante, comentarte que pues al inicio de la legislatura, iniciamos en octubre, me parece que entre
enero, febrero, marzo, empezamos a trabajar con una iniciativa, pero pues fue un poco complejo. Te digo, respetamos las diversas posturas, sin embargo, pues también respeto muchísimo la mía. Y hubo una complicación en cuanto a esta iniciativa que trabajamos. Hicimos foros sobre derechos sexuales y reproductivos, donde también trabajamos el eje del aborto, y estos foros los hicimos en los municipios de la alerta de violencia de género, que son 7 en el estado de Chiapas. Varias activistas y médicas y personas interesadas en la legalización y despenalización, pues acudieron a este llamado. Nos acuerpamos justo con con estos foros, y recaudamos información que también solicitaban ellas. Sin embargo, hubo una complicación en cuanto a estos grupos, ¿no? Un poquito la resistencia que ellos tienen, y pues metieron documentos dentro del Congreso del Estado para manifestar que pues era un crimen, y un poquito, ya sabes, el ataque de repente a mi persona, como de decir, pues es que la diputada presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez está coartando los derechos de los no nacidos y de los niños que están ya sabes, todo eso, ¿no? Entonces, eso como que ha sido una limitante para este proceso en el estado de Chiapas en cuanto a la legalización, la ILE. Sin embargo, estamos ahorita tratando de trabajar de manera acuerpada con las compañeras feministas, pero sobre todo con instituciones que también están, y organizaciones, ¿no? Reconocidas para que esto sea posible. Tenemos ya una opinión técnica del Instituto Nacional de las Mujeres, de las mujeres, que justo fue remitido hace como una semana y media, donde nos piden que analicemos justo el tema de la ILE, y que también mandemos nuestra respuesta, en la cual me turnan a mí y a me parece que 3 o 4 comisiones más, donde atendamos el tema, ¿no? Donde veamos qué es correspondiente y pertinente. Y nuevamente, pues desde el equipo, y no solo como diputada, sino también como persona interesada en el respeto del derecho a decidir de las mujeres y demás por sus cuerpos, pues vamos a volver a retomar a través de este punto, de esta opinión técnica, nuevamente la iniciativa para la legalización y despenalización, y que hayan en el caso de ser aprobada, que hayan las formas correctas de que las mujeres puedan practicarse un aborto, y que cuenten con un espacio lo más viable posible, que cuenten con Secretaría de Salud, que sea gratuito, que no vayan a lugares donde pues corran el riesgo la vida de quienes gusten o quieran participarlo, perdón, de realizarlo, porque pues al hacerlo no estás obligando a nadie, o sea, es quienes decidan, ¿no? Entonces, un Claro, es poquito un eso derecho. un poquito esto de lo Sí, que ha estado pasando en el estado de Chiapas. claro, es un derecho y tomará la decisión sobre quién decide ejercer este derecho, no es obligatorio, pero igual esa persona que toma la decisión pues deberá de tener acceso al derecho, ¿no? Es decir, la gratuidad, la seguridad, la certeza y ser atendida con médicos y médicas que tengan esta libertad de conciencia y además con unas condiciones de salud óptimas. Existen ciertas condiciones que afectan a las mujeres desde muy pequeñas, como estos matrimonios arreglados, como esta maternidad de las jóvenes, de mujeres muy jóvenes, que pone en riesgo sus vidas, ¿no? Y que entonces al contar con la garantía del ejercicio pleno de este derecho, pues mejorará su calidad de vida, serán más asertivas, tal vez más libres también, ¿no? Y más sanas, felices. Es necesario que se impulse esta iniciativa, pues vivas nos Sí, queremos, totalmente. vivas y libres nos queremos. Así es. Y que esté garantizada la toma de decisiones en todos los aspectos. Pues estamos por cerrar ya el programa y yo te quisiera pedir una última reflexión. ¿Qué les dices tú a las mujeres chiapanecas y a las niñas desde tu ejercicio como diputada local? Bueno,
comentar que es importante resistir ante un espacio como este, ¿no? En un estado con una diversidad, y un contexto tan diverso, tan hermoso, claro, pero con justo con formas y culturas que de repente nos limitan, resistir, acuerparnos y acompañarnos en los procesos, y que las políticas no estamos peleadas con ustedes, al contrario, en mi caso, yo, Floralma, me sumo a sus causas, tratar de acompañarlas y acuerparlas para la exigencia de sus derechos. Yo estoy por ustedes, me debo a ustedes, y este espacio, cuando yo me vaya, pues espero que lo retomen más compañeras con conciencia, y resistir y acuerparnos, y sí se puede, y vivas nos queremos. Claro, y con este compromiso que tú nos manifiestas a las mujeres de este México. Pues muchas gracias, diputada Floralma Gómez Santis. Bienvenida a tu programa Soror Encuentro Feminista. Esperamos contar contigo en una próxima charla, en una próxima entrevista, y que estas iniciativas que estás impulsando se den en el marco de los derechos humanos para mujeres, para niñas, para todos y todas. Gracias, con mucho gusto. Nos vemos de nuevo. Sí, claro que sí. Te despedimos con un fuerte abrazo y pues deseándote una fructífera y larga trayectoria como mujer de política. Hasta pronto. Despido el programa en la voz y en la presencia toica, en el apoyo técnico y dirección Carla Arredondo, por la dirección técnica Paris Paredes. Nos despedimos de tu programa Soror Encuentro Feminista. Hasta pronto.